Buenas, ¿cómo están? Hoy les vengo a mostrar la forma más rápida para cocinar castañas. La castaña, de nombre científico Castanea sativa, es un fruto seco muy versátil en la cocina, tanto para preparados dulces como para salados. Se puede hacer muy diversos platos, es muy rica, yo le digo la mini batatita por el sabor dulzón que tiene, aunque es parecida, no igual a una batata, muy rica. Y como le dije, he preparado muchísimos platos muy diversos, dulces y salados. Recuerdo que la primera vez que la cociné a la castaña demoró cualquier cantidad de tiempo, muchísimo. Lo puse así entero el fruto, en agua, hirviendo, pero demoró mucho. Hasta que llegó un día una amiga y me dijo un método el cual yo adopté y ya, bueno, ahora ya es costumbre. ¿Y qué es el siguiente? Agarrar el fruto, un cuchillo y simplemente hacerle un tajo a lo largo. Ya está listo. Ahí quedó el tajo perfectamente realizado, el cual no cuesta mucho porque la cáscara, si bien es dura, hacia lo largo no cuesta hacerle el tajo. Ese es el mejor método y acelera muchísimo el tiempo de cocción. Muchísimo. Solamente con ese simple hecho de hacerle un tajito. Luego simplemente lo que tenemos que hacer es poner en un recipiente agua, ponerlo a hervir y después en más o menos 30, 40 minutos, dependiendo del tamaño de los frutos, dependiendo también el fuego, más o menos 30, 40 minutos, esto ya va a estar listo. ¿Yo qué hago? A los 30 minutos empiezo a meterle el cuchillo en el medio del tajito o un tenedor y pruebo. Si está blando, ya va a estar listo. Ya está listo. Entonces, ahí lo saco, le meto agua fría y las empiezo a pelar con la mano, manualmente, ya que la cáscara va a estar bastante más blanda que ahora. Es bastante más fácil sacarle la cáscara una vez caliente, una vez hervido, que ahora, ¿no? Ahora cuesta bastante más. Luego se pone más blanda y cuesta menos. Eso acelera muchísimo el tiempo de cocción, muchísima cantidad de tiempo. Es el doble o más del doble el tiempo que demoraría si le dejo la cáscara entera, si no le hago este tajito. Bueno, y con la castaña una vez cocida y pelada, lo que yo hago es, a veces utilizo en preparados frescos en el momento, ya sea dulces como salados, o ya la guardo en el freezer. Cocida se puede guardar en el freezer, dura mucho tiempo y lo podés utilizar en diferentes preparados. Si tenés una buena cosecha, conviene ir guardando en el freezer y después hacer diferentes preparados a lo largo del año. Bueno, espero que les haya gustado. El mejor método para cocer castañitas, hacerle este simple tajito a la cascarita. Y bueno, nos veremos la próxima con algún otro preparado o alguna otra cosita. Mi nombre es Pablo Barbadillo y me encuentran en Facebook, YouTube y en Instagram. Los dejo con las reinas de este momento, que son las castañas. Su nombre científico es Castanea sativa. Gracias a todos.